Resistencia es una palabra de fuerza que describe a los kurdos que luchan con firmeza por su independencia y supervivencia, aunque el panorama internacional parece desentenderse de una región marcada por siglos de opresión, mientras la sombra de Erdogan amenaza con arrasar con sus esperanzas. Pero los kurdos demuestran ser una fuerza formidable, tanto en el frente militar como en el político, en una zona tan ansiada por las fuerzas externas. A pesar de las traiciones y la falta de apoyo internacional de las potencias occidentales, siguen adelante, dispuestos a pagar el precio por su independencia. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Incertidumbre y traición. Los kurdos enfrentan el eterno dilema de quien resistieron durante décadas, descubren que el mundo prefiere mirar hacia otro lado. Mientras Washington mira con indiferencia y permite el aumento de la agresión de Turquía que avanza sin piedad y sin descanso. Mientras la postura se respalda por una prensa internacional que, con descaro, prefiere bautizar a los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham como insurgentes y rebeldes. Pero qué conveniente eufemismo para describir a quienes se dedican a incendiar una región ya devastada. El conflicto sirio estalló nuevamente con fuerza en noviembre. HTS, armado hasta los dientes y financiado por oscuros intereses, no solo logró humillar al ejército árabe sirio en su avance hacia Damasco, sino que también dejó a los kurdos de la Administración Autónoma del Noreste de Siria expuestos como nunca. Los soldados de las fuerzas democráticas sirias, la fuerza armada de los kurdos, se encuentran atrapados en una tormenta perfecta. Un traidor de Medio Oriente, Erdogan, obsesionado con borrar del mapa cualquier atisbo de autonomía kurda, y una comunidad internacional que responde con silencio o peor aún, con complicidad. La narrativa oficial, esa que circula en los grandes medios occidentales, ignora deliberadamente la complejidad del conflicto. En lugar de contextualizar, romantiza la brutalidad del Ejército Nacional Sirio, las marionetas de Ankara que se esconden tras nombres grandilocuentes como la División Sultán Murad o la División Hamzah. Estos nobles combatientes no son otra cosa que extensiones de la política expansionista turca, cuya estrategia desde 2016 buscó barrer con las esperanzas kurdas a través de campañas militares, como Escudo del Éufrates y Rama de Olivo. La reciente ofensiva del SNA, Amanecer de la Libertad, es un ejemplo desgarrador de lo que los kurdos enfrentan. Una maquinaria bélica respaldada por Ankara que no solo utiliza ataques terrestres y artillería pesada, sino también drones y municiones merodeadoras para desestabilizar a las SDF. La narrativa turca, repetida hasta el cansancio por sus portavoces en los medios internacionales, acusa a las SDF de provocaciones. La realidad es una resistencia desesperada de los kurdos para proteger sus tierras, mientras Turquía avanza con el apoyo de las milicias mercenarias cuyo único propósito es sembrar el caos. Pero no todo el peso de la traición recae en Ankara. Estados Unidos, ese autoproclamado guardián de la libertad, actuó como aliado, pero de forma hipócrita. Desde el principio, la relación de Washington con las unidades de protección popular, el núcleo de las SDF, estuvo marcada por un cálculo frío y geográficamente segmentado. Mientras las fuerzas kurdas al este del Éufrates eran útiles en la lucha contra el Estado Islámico, las unidades en el oeste, como las de Afrin y Alepo, fueron ignoradas e incluso sacrificadas en el altar de los intereses estratégicos de la OTAN. El abandono de Manbij en 2019, tras la operación Manantial de Paz de Turquía, dejó claro que la protección de los kurdos nunca fue más que un medio para un fin. Luego, Rusia consolidó su alianza en Siria tras la retirada de Estados Unidos. Con una astucia digna de ajedrecista, desplegó fuerzas para impedir que Turquía consolidara su dominio en el norte de Siria. Moscú, a diferencia de Washington, fue el aliado más consistente para los kurdos, aunque no sin sus propias agendas en favor de la estabilidad de una nación tan golpeada por los conflictos bélicos.
la reciente transición política en Estados Unidos, con la salida de Biden y el regreso de Trump, solo añade más incertidumbre a un tablero ya volátil. La ironía, por supuesto, es que mientras Turquía bombardea posiciones kurdas y degrada la infraestructura energética de la AANES, utiliza los mismos pretextos de seguridad nacional que Occidente aplaude en otros contextos, pero denuncia cuando no les conviene. Erdogan se presenta como el defensor de la estabilidad mientras perpetúa un ciclo interminable de violencia. ¿Y la prensa occidental? Sigue el guión a la perfección, pintando a Ankara como un actor pragmático y necesario en la región, mientras ignora los crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la SNA y sus aliados. Los números hablan por sí solos. Desde el inicio de la operación Amanecer de la Libertad, más de 200 civiles murieron en los bombardeos indiscriminados. Decenas de miles fueron desplazados y obligados a abandonar sus hogares en un invierno cruel. Las SDF, con recursos cada vez más limitados, resistieron a los ataques simultáneos en múltiples frentes, desde Tel Rifat hasta Manbij. En este último, los pro-turcos pudieron reivindicar sus victorias que, si bien aún no están confirmadas, pintan un panorama sombrío para los kurdos. A pesar de todo, los kurdos no están dispuestos a rendirse. Su lucha no es solo por su supervivencia, sino por el derecho a existir como pueblo. Un derecho que les fue negado sistemáticamente por las potencias que dividen y reparten Medio Oriente como si fuera un tablero de Monopoly. Mientras Erdogan sueña con resucitar el Imperio Otomano y Biden finge indignación desde su cómodo despacho, los kurdos siguen defendiendo cada centímetro de su tierra con una valentía que debería avergonzar a quienes decidieron abandonarlos. En esta compleja partida de ajedrez geopolítico, Rusia emergió como un actor indispensable. Si bien Moscú no es ajeno a sus propios intereses, su presencia en el norte de Siria sirvió de escudo frente a los embates turcos y las influencias bélicas. Las bases rusas, que algunos preferían ignorar como meros puntos estratégicos, son en realidad una barrera de freno para el avance del ejército turco, proporcionando algo de alivio a las fuerzas democráticas sirias que fueron abandonadas una y otra vez por la comunidad internacional. Mientras tanto, el panorama sirio sigue evolucionando a pasos agigantados. El Ejército Nacional Sirio avanza con la euforia de un jugador que comienza a saborear la victoria, aplaudiendo cada metro de terreno arrebatado a los kurdos como si fuera una gran victoria. En el sur, Hayat Tahrir al-Sham, que no necesita que lo presenten como rebelde ni insurgente, está próximo al corazón de la resistencia siria, los kurdos. Pero en medio de esta dinámica de avances y retrocesos, la lucha kurda no es un simple capítulo más en la crónica de esta guerra sin fin. En una épica de resistencia, en el más puro sentido de la palabra, una resistencia que, aunque nunca tendrá la cobertura mediática que ciertos actores desearían, demuestra que incluso en el caos absoluto, la dignidad y la autodeterminación son principios que no se negocian. En esta geopolítica macabra, la resistencia kurda se erige como un símbolo de aquello que el mundo se niega a ver: la lucha por un futuro libre, por la autodeterminación y la resistencia ante los más poderosos del planeta. Luchan por el derecho a ser ellos mismos en una región que siempre los ha tratado como forasteros. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que
toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.